oficialmente. Vou Entendido. apresentar, eu tenho aqui tu lindo currículo. A primeira coisa que creio que é importantíssima, Verónica, veo a Verónica, veo a Mario, Mário, sim, temos. eh, Aqui está o server David, veo Mateus, aquí Mateus, que sempre Mateus, que es está. bueno, nos ayuda mucho, o sea, pues saludos a El todos. ángel de la guarda, aquí está. Exactamente, Tenemos nuestros exactamente. alumnos Ah, aquí, de nuestro grupo de la Universidad São Judas. Aquí está Rosimeire, que hace su doctorado conmigo. Tenemos Eduardo, João ajá. Fernando, Verlaine, Alessandra y por Edgar, veo supuesto, a Edgar Mateus. también, Edgar Albo, sí. Tenemos colegas de Puerto Rico, de Uruguay. Juan David, luego Natalia, que veo que también se nos ha unido. Natalia, que Muy sí, bien, Natalia, muy la bien. actual alumna. Sí, sí, Y, sí, sí. o sea, tenemos algunos colegas ahí interesantes haciendo su curso y los otros que van a estar porque tienen trabajo, algún problemas con horario y que van a entrar después por el programa del YouTube. ¿Ok? Pero yo Fantástico. quería presentarles la profesora Isabel oficialmente. Isabel, además de ser una gran amiga, es una persona que tiene una carrera en la psicología social, en la psicología del deporte en el mundo muy importante. Hace algunos meses fue elegida como miembro titular de la Academia de Psicología de España, así que ahora es una señora catedrática importantísima que hace parte de la Academia de Psicología de España. Pero Isabel es una catedrática de Psicología Social en la Universidad de Valencia, es directora de la Unidad de Investigación de Psicología del Deporte UIPD, que yo tenía oportunidad de estar ahí algunas veces. Imparte docencia en grado, actualmente más en posgrado que el grado, ¿no, Isabel? Porque, Sí, sí. y ha publicado libros, capítulos de libros y muchos artículos científicos y ha participado activamente de muchas actividades relacionadas con la psicología del deporte, pero además de su actividad académica, tiene una actividad práctica muy importante con la Academia de Tenis de España y ahora trabaja con el número 1 del mundo. Hace algunos años que trabaja con Carlitos, está como número 2, pero tenía estado como 1 hasta hace unos meses. Y así que tiene, además de la parte de investigación, la parte académica, tiene la parte práctica, y lo que creo que es esa carrera dual para nosotros es muy significativa, ¿no? Tener la posibilidad de tener ambas las cosas. Así, Isabel, muchísimo bienvenida, estamos muy contentas con tu participación. Yo voy a ponerte aquí como co-host para que Ajá. tú puedas Compartir compartir tu pantalla. exposición. Solo Vale. voy allí, que está pi. Pantalla. Vale. Vale. Ahora imagino que estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? A ver. Sí. ¿Sí? ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, correcto, Isabel, Sí. correcto, conforme. Venga, estupendo. Bueno, pues mi querida amiga, profesora doctora Regina Brandao, primero que nada yo quiero dar la enhorabuena por esta iniciativa. Creo que realmente, bueno, pues personas como Regina no hay muchas. Y bueno, pues ese dinamismo que la acompaña y ese interés por estar siempre pues uniéndonos, que creo que es una parte muy bonita de Regina, el interés por unirnos y hacernos partícipes a todos de poder compartir aquellas cosas que estamos haciendo en diferentes latitudes. Y por lo tanto, primero que nada, agradecerte que hayas contado conmigo. Yo he seguido directamente poco, pero he podido ver varias de las presentaciones
Por lo tanto, creo que se está haciendo una gran contribución y bueno, y ojalá que esto tenga una continuidad. Entonces, enhorabuena a todos los que me han precedido y encantada de estar compartiendo con todos vosotros, bueno, pues lo que hacemos. Al final es lo que estamos haciendo durante mucho tiempo. Entonces, cuando Regina me puso el título, que aparece, voy a siempre poner retos, entonces puso el programa Empowering Coaching, lecciones y desafíos en la formación de jóvenes deportistas, pues dije, bueno, pues es un momento para poderme situar, podríamos decir, desde una perspectiva de lo que hemos estado haciendo y sobre todo de cara a la importancia que yo le encuentro y compartimos a aquellos que trabajamos en el ámbito de la formación de entrenadores, cuán importante es pues que ellos puedan empoderar a sus deportistas. Entonces, bueno, pues en esa situación es en la que nos encontramos. Aquí estoy, yo creía que estaría en casa hoy, pues no, estoy aquí en la facultad, en mi despacho, en Valencia, en la Facultad de Psicología. Y bueno, todo lo que voy a contar de alguna forma está enmarcado dentro de un grupo de investigadores que llevamos trabajando desde hace pues, más de 3 décadas. Esta es una unidad de investigación reconocida por la Universidad de Valencia, en la que también está Natalia, que ha estado con vosotros participando y está a punto de defender su tesis doctoral. Y bueno, y todo lo que yo voy a contar es fruto de un grupo de investigación interesado en todo lo que es, como he dicho antes, el desarrollo óptimo de los deportistas, tanto a nivel de rendimiento como a nivel de bienestar. La persona, fundamentalmente, y luego la parte del deportista. Cuando planteamos el tema del programa Empowering Coaching, lecciones y desafíos en la formación de jóvenes deportistas, pensé en uno de los líderes claves en nuestro ámbito, que es el entrenador. El entrenador como líder, y es el que empodera a los deportistas y a los equipos. No quiero decir que los padres, los pares, el club no cuenten. Obviamente está ahí y de hecho son fundamentales, pero yo me voy a centrar hoy en la parte del entrenador, el entrenador como líder que empodera a los deportistas y a los equipos. El material de consulta que he pensado que podría servir para tener la base de lo que yo voy a contar hoy es el capítulo 20 del libro de Dirección de Equipos Deportivos, Creación de Climas de Empoderamiento, donde ahí pues planteamos lo que voy a contar pero más desarrollado, y por otro lado pues un capítulo que compartí con la doctora Brandao y con Janet López Walley y también algunos colegas de la Universidad de Valencia. Entonces, bueno, pues ha sido un capítulo del libro donde hablamos también de algunos de los aspectos que yo voy a comentar hoy aquí. Entonces, esa sería la base para aquellos que quieran profundizar un poquito más. Voy a hacer una serie de pinceladas sobre aquello que hemos estado trabajando. Uno de los temas que a mí me interesó desde el principio, de hecho, pues dirigí algunas tesis doctorales sobre liderazgo, utilizando el modelo multidimensional de liderazgo de Cheladuray. También hemos trabajado con el modelo mediacional de liderazgo de Smith y Small. Y ya en aquella época nosotros ya vimos que los entrenadores eran importantes y el enfoque fundamentalmente ahí va dirigido al rendimiento, a la satisfacción, en lo que tiene que ver con los modelos que acabo de comentar, también con el bienestar, y una cosa que interesa mucho a los líderes, tanto en el deporte como en el trabajo, en el contexto que sea, es que la gente tenga deseos de continuar, porque si tú realmente estás bien, estás disfrutando de lo que haces o te estás desarrollando como profesional, quieres continuar en esa línea, ¿no? Entonces eso ya lo conocíamos y lo hemos visto en tesis, como digo, de balonmano, de tenis, y yendo un poquito más adelante, nosotros ya vimos que estos entrenadores serán importantes a nivel técnico y a nivel táctico, pero como dirían otros profesionales,
También hay otras destrezas que los entrenadores les interesa aprender y que no siempre las aprenden, que es la habilidad para comunicar precisamente sus enseñanzas, la parte técnica y la parte táctica. Y por otro lado, ahí nos situamos ya en el conocimiento que ellos pueden adquirir, y ahí estamos nosotros, los psicólogos, para poder ofrecerles esa formación, las estrategias que favorecen que los deportistas, los equipos, quieran hacer aquello que se les plantea, o sea, realmente que estén motivados y por lo tanto pueda haber lo que nosotros entendemos también como ese funcionamiento óptimo en aquello que realizan. Y de ahí enlazamos con lo que sería ese clima motivacional. Hablamos de qué manera comunican, de qué manera refuerzan, y entonces entramos de lleno en lo que sería nuestro tema, uno de los temas centrales de hoy, que sería cómo crean esos climas motivacionales que motivan y que empoderan y que sacan lo mejor, como digo, de deportistas y de los equipos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, cómo lo definimos? Bueno, pues yo creo que todos estaríamos de acuerdo en plantear qué es aquello que los entrenadores hacen y lo que dicen, porque muchas veces dicen muchas cosas con el cuerpo, no solamente con las palabras. Entonces ahí tenemos el hecho de cómo interactúan con sus deportistas, les ofrecen feedback, evalúan, responden a las ejecuciones deseables y no deseables, y entonces cómo con ellos les hacen sentir que pueden ir desarrollándose, que pueden ir disfrutando de lo que hacen y por lo tanto consiguiendo bueno, pues los objetivos que ellos deseen. Entonces, por un lado, eso sería el clima motivacional, y cuando nos vamos a revisiones que hemos realizado tanto desde la teoría de la autodeterminación como la teoría de las metas de logro, y a su vez del modelo que se ha elaborado partiendo de Duda en 2013 y luego el equipo que hemos estado trabajando con Joan Duda, ahí hemos estado viendo que el clima que crean los entrenadores obviamente influye en conducta, cognición y emociones de los deportistas. El cómo ellos interpretan, realmente cómo interpretan el éxito, el fracaso, cómo interpretan realmente su progreso. Y por lo tanto ahí estamos hablando de el funcionamiento psicológico, rendimiento y bienestar. O sea, eso, las teorías contemporáneas de la motivación nos dan tanto aspectos teóricos como luego hemos visto que hay respaldo en la investigación. Por lo tanto, tanto desde la teoría como desde la investigación sabemos que los entrenadores empoderan o desempoderan a sus deportistas y a sus equipos. Yo diría que hay un montón, hay muchos resultados de investigación. Yo creo que muchos de los que estamos hoy aquí, incluso hemos trabajado en esa línea, pero sin embargo, ahí viene el momento de decir, bueno, si ya sabemos que las cosas funcionan, es el momento de intervenir. Pero tenemos apoyo. El otro día lo comentaba yo con Regina. Era como decir, bueno, ahora estamos ya en esa situación donde nosotros podemos favorecer a los deportistas, a los equipos a través de su entrenador. Pero sin embargo, aunque se han desarrollado programas, no todos los programas tienen esa base teórica y han sido puestos a prueba en la investigación. Y algunos de los investigadores, por ejemplo, algunos de los que he puesto en la diapositiva, el Breslin, Langan y colaboradores, ellos dicen, tenemos que contar con programas, pero que estén respaldados desde el punto de vista teórico. En uno de los textos que he comentado se presentan, hoy no me da tiempo aquí, pero hay algunos programas que se han desarrollado en base a la teoría de las metas de logro, hay otros que se han desarrollado con base a la teoría de la autodeterminación, y el que nosotros vamos a plantear está desarrollado fundamentalmente a la base de las dos teorías, tanto de la teoría de las metas de logro como de la teoría de la autodeterminación. Y ahí es cuando hablamos de ese programa de formación de líderes, en este caso dirigido a los entrenadores, que es el programa Empowering Coaching. Uno dice, ¿y qué es eso de Empowering Coaching? Bueno, pues ahí los que
consideramos que podemos intervenir en estos contextos de logro, en este caso el contexto de logro es el deporte, creemos que lo importante es la persona y en este caso el deportista, o sería el escolar, depende de, o en una academia de música pues sería el músico. Es como cómo podemos entrenar o educar maximizando el desarrollo de cada persona, tanto como persona como profesional en el ámbito que le corresponda. Es un programa que está basado en la teoría y, como digo, muchos de los que estamos aquí durante las últimas 2 décadas hemos ido ofreciendo apoyo, evidencia a través de la investigación. Y una de las cosas que luego incluso veremos algunos entrenadores, cómo los entrenadores aprenden a darse cuenta de que no son recetas lo que a ellos les interesa tener, sino teorías que guíen luego su intervención. Por lo tanto, siempre decimos que no es una simple receta o un listado de cosas de lo que hay que hacer, sino que entender que la manera en la que yo transmito, comunico, valoro, informo, va a tener ya un impacto sobre su competencia, sobre el clima que se crea en su entorno, sobre su bienestar. Entonces, todo eso es lo que a nosotros nos va a interesar. He dicho que hay teorías a la base y en las 2 teorías fundamentales, hay otras, pero las fundamentales son la teoría de las metas de logro y la teoría de la autodeterminación. Se ha integrado a nivel teórico y hay 2 aspectos en los que yo me voy a centrar fundamentalmente hoy. Por un lado, cuando vamos a trabajar con los entrenadores, es las dimensiones que podemos observar en ellos cuando están trabajando, entrenando, tanto entrenando como cuando están en los partidos, en las competiciones. O sea, cómo podemos detectar el clima a través de una serie de dimensiones. Y por otro lado, qué mecanismos de cambio tenemos para cuando las cosas no funcionan como sería deseable, cómo podríamos nosotros cambiarlas. Por lo tanto, en primer lugar, yo me voy a centrar en lo que van a ser las dimensiones del ambiente. Y aquí, cuando hablamos de las dimensiones del ambiente, vamos a ir ya a ponerle nombre. Nosotros en español diríamos clima de empoderamiento o clima de desempoderamiento, pero cuando lo utilizamos en inglés es como que aunamos en diferentes lenguas y le llamamos de la misma manera. Entonces, cuando nosotros trabajamos con deportistas, lo que queremos es que sus entrenadores creen climas que los empoderen. Y luego iremos viendo de qué manera, ¿no? Cómo se implican en la tarea, cómo apoyan su autonomía, cómo están ahí para los malos y los buenos momentos, el apoyo social. Y queremos evitar que creen climas en los que desempoderen y les quiten las ganas, les pongan con alta tensión, cuando realmente queremos es que eviten los climas disempowering, que castiguen los errores. Queremos que todo eso se elimine y que vaya más a la parte superior, que sería el clima de empoderamiento. Cuando hablamos de climas, una de las cosas que sabemos los psicólogos muy bien, tanto cuando vamos a evaluar para luego intervenir, como si vamos a evaluar para investigar, es que nos hacen falta instrumentos. Entonces, cuando hablamos de instrumentos de observación o cuestionarios o entrevistas, lo ideal incluso es que todos tengan la misma base teórica. Es como que luego podamos comparar si hemos hecho una evaluación a través de cuestionarios, cómo lo podemos complementar con la observación o ver si cuando observamos hay una cosa y cuando nos dicen es otra. Y luego, por otro lado, cuando hacemos focus group o cuando hacemos entrevistas individuales a los deportistas. Entonces, no voy a hablar de todos ellos, pero al menos de aquellos que nos están sirviendo y en los que nos estamos apoyando para ver si funciona el clima empowering, que es el que nosotros creemos, que es el que tenemos que fomentar. Eso es lo que dice la teoría, pero vamos a ver cómo lo evaluamos. Entonces, hay un instrumento que es el empowering, disempowering,
Motivational Climate Questionnaire, dirigido a los entrenadores. Nosotros tenemos, en la pantalla he puesto los dos. Por un lado, la validación inicial, y actualmente en el año 23, en el 2023, se ha publicado ya un análisis de invarianza del empowering, disempowering, precisamente de aquellos países que estuvimos en uno de los proyectos que yo creo que ha tenido gran repercusión a nivel internacional, que es el proyecto PAPA. Pero a su vez, este cuestionario para cómo perciben los deportistas el clima que crea su entrenador se ha validado en diferentes países. Una muestra he puesto aquí en México, en Brasil, en Lituania. Es uno de los que está utilizándose bastante en para analizar lo que estamos comentando, el clima creado por los entrenadores. Luego hay la parte de la observación. Yo creo que si tenemos economía, porque observar siempre es más tiempo, requiere una mayor inversión, pero es muy rico cuando trabajamos con entrenadores, porque luego ellos se van a observar y una vez que han captado lo que les haría falta para crear climas de empoderamiento, se dan cuenta de si están o no están yendo en la línea que sería ideal. Entonces, nosotros en el proyecto PAPA se desarrolló un sistema de observación multidimensional. Estaba Nathan Smith, hizo su tesis doctoral en esta línea y luego se han publicado algunos artículos, pero lo bonito del tema es que se filma al entrenador, se graba lo que dice, luego hay un protocolo para poder evaluar lo que hemos estado viendo y que se ha filmado, y a partir de ahí nosotros podemos ya pues conocer lo que observamos que hace el entrenador. Como decía hace un momento, una de las cosas buenas que tiene utilizar los mismos sistemas teóricos es que, por ejemplo, el cuestionario de clima empowering, disempowering, tiene las dos dimensiones de empowering, disempowering, pero luego tiene a su vez alta implicación en la tarea, alto apoyo a la autonomía y alto apoyo social es lo que configura ese clima empowering. Y lo mismo cuando observamos, también dentro del protocolo tenemos cómo observamos si apoya la autonomía, si apoya la relación o hay implicación en la tarea. Y lo mismo sucede cuando estamos haciendo una evaluación del clima disempowering. Si es alta implicación en el ego y alto estilo controlador, y aquí también tenemos a su vez la frustración de la relación. ¿Qué se añade en esta observación del clima motivacional? La estructura. Que la estructura puede estar tanto dentro de un clima empowering como un clima disempowering, que son las instrucciones que dan los entrenadores cuando van a realizar un entrenamiento, se va a plantear un partido, una competición. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en castellano, ya que lo que nos une aquí fundamentalmente es la lengua española, ¿no? El castellano, pues he puesto también abajo la validación que hicimos en España, dentro de la tesis de Priscila Fabra, la validación que se hizo sobre el sistema de observación. Con lo cual tenemos ese dato si alguien tiene interés, está el protocolo, están los pasos a dar si uno quiere observar, ¿no? Y trabajar en observación. Y bueno, pues tenemos, como digo, la ventaja de que luego podemos comparar lo que creen los entrenadores que hacen, lo que observamos y lo que ven los propios deportistas que hacen sus entrenadores. Por un lado hemos visto dimensiones del ambiente y ahora nos vamos a centrar de alguna manera en qué sucede a la base de este clima empowering o clima disempowering. O sea, ahí voy a utilizar un modelo que se ha ido elaborando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el capítulo que hay del 21, no está este modelo tal como aparece aquí, porque cada vez estamos avanzando en su desarrollo. Pero el punto clave
para lo que yo querría transmitir es que el clima de empoderamiento, que ya hemos visto que está compuesto por estas tres dimensiones, implicación en la tarea, apoyo a la autonomía y apoyo social, este clima de empoderamiento sabemos que va a conllevar, va a llevar, va a promover, va a tener consecuencias positivas asociadas con el compromiso deportivo. Sin embargo, el clima de desempoderamiento va a tener, que está compuesto por implicación, el entrenador crea una implicación en el ego y un estilo controlador, en este caso el clima lo que va a tener son consecuencias negativas asociadas con el compromiso deportivo. Entonces, a mí me interesa, por un lado, que sepamos que ese clima va a tener unas consecuencias y eso luego cuando trabajamos con entrenadores, nosotros podemos entrar en un vestuario o ir a un entrenamiento y decir, aquí hay mal clima. O al revés, aquí hay muy buen clima. Y esto lleva a que la gente se implique más, que tenga más interés, vemos que tienen bienestar, buena autoestima. Pero aquí viene la pregunta de por qué se produce, qué mecanismos mediadores hay entre el clima y esas consecuencias a las que estamos haciendo referencia. O sea, ¿por qué al final alguien tiene autoestima? ¿Por qué al final alguien quiere continuar participando en su deporte? Entonces ahí entramos en lo que serían los mecanismos mediadores del modelo que vamos a comentar. Entonces, volviendo atrás, y ahora voy a dar algunas pinceladas de cuando creamos un clima de empoderamiento, el entrenador, voy a mirar cuál es el grado de implicación en la tarea, cuál es el grado de apoyo a la autonomía y cuál es el grado de apoyo social. Y para eso diremos a nivel muy esquemático qué es eso de implicación en la tarea. Muchos de los que estamos aquí lo sabemos bien y lo trabajamos, pero bueno, siempre es bueno recordar el hecho de que un entrenador lo que valora es el progreso, la mejora, el avance, el aprendizaje y sobre todo lo que hace es que refuerza a aquellos deportistas, a los equipos que se esfuerzan. O sea, porque el llegar a tu máximo siempre está a través de dar tu máximo. Entonces, el entrenador ahí está creando, con esa forma de actuar, de comunicar, está creando un clima de implicación en la tarea. La otra dimensión en el clima empowering es el apoyo a la autonomía. Y todos sabemos también que cuando estamos interactuando con los deportistas hay que ponerse en su lugar, hay que ser empáticos, hay que saber lo que quieren, lo que sienten. Si queremos que hagan algo, explicarles por qué les pedimos que lo hagan de esa manera. Es como lo que nos interesa es que disfruten con lo que hacen. Y a ser posible, si el entrenador plantea un entrenamiento y puede hacer varios ejercicios, incluso preguntarles cuál les gustaría hacer, porque eso hace que luego ellos se impliquen más. Entonces ofrece elección siempre que sea posible, ¿no? Características del clima de apoyo a la autonomía y finalmente apoyar a nivel social y en este caso es cuando los entrenadores crean esa atmósfera donde los deportistas saben que cuentan con su entrenador en lo bueno y en lo malo y que no solamente son deportistas, sino que también se les valora como personas. Entonces, yo creo que ese trío que hemos dicho es lo que estamos hablando en su conjunto, porque cuando evaluamos con el clima empowering, estamos hablando del conjunto de los tres. No estamos yendo cada uno por separado, sino que estamos utilizando ese instrumento que nos permite captar si hay empoderamiento. Cuando vamos a la investigación, y como decía, muchos de nosotros trabajamos en investigación, nos hemos dado cuenta que el clima empowering a nivel de consecuencias son positivas. Bienestar, vitalidad, autoestima, cohesión de equipo, rendimiento, deseos de continuar. Abajo hay pues trabajos actuales, no tan actuales, pero sobre todo que nos están indicando que el clima empowering es positivo, da respuestas positivas, pero como decía, no todo es bueno.
a veces nos encontramos con entrenadores que lo que generan es rivalidad entre los miembros del equipo. Siempre comparan, tú lo has hecho peor, este es mucho mejor que tú, hacen evaluaciones públicas y castigan los errores. Eso, como nos podemos imaginar, genera bueno, pues, más miedo, más inseguridad, más problemas. Y a su vez, cuando nosotros nos vamos al otro estilo, que es el estilo controlador, es a su vez el que crea problemas, ¿no? Motiva a través de la presión, utilizan técnicas coercitivas, insultan, humillan. Es como que en ese caso lo que hacen los entrenadores es inhibir fundamentalmente la creatividad de sus propios deportistas. Y cuando vamos a analizar y vamos a ver qué es lo que estamos encontrando, pues vemos que un clima disempowering es debilitador y genera ansiedad, burnout, intención de abandono, ¿no? O sea, como consecuencias, podríamos decir. Por lo tanto, yo no voy a profundizar tanto en uno como en otro, sabiendo que el que nos interesa que predomine es el empowering y que cuando vamos a la intervención lo que queremos es que suba el empowering y disminuya el disempowering. Yo a partir de ahora me voy a centrar ya solamente en el clima empowering. Entonces, en este caso concreto, lo que vamos a decir ahora ya es nos vamos a introducir en los mecanismos mediadores. Es como decir, hemos hablado que cuando se crea un clima empowering, vamos a fomentar que los deportistas estén orientados a la maestría, que consideren que tener éxito es progresar, avanzar, mejorar y que tienen que darlo todo a través del esfuerzo. Es como este enfoque que dentro de la teoría de las metas de logro iríamos a considerar que ser competente es aprender, desarrollar, ir al máximo. Yo, por ejemplo, con los deportistas de élite, y muchas veces, como decía Regina, incluso con los que están de número 1 o número 2, ahí viene siempre la pregunta, es que uno tiene que desarrollarse a sí mismo. Y era una de las cosas que me preguntaba cuando empecé a estudiar motivación. Cuando alguien lo que quiere es mejorar al otro, ser superior al otro, cuando arriba y llega ya a ser el mejor o el mejor en su ranking, entonces el punto está, si tengo que continuar siendo yo mejor, porque ya estoy arriba en el top. Entonces a este nivel creo que la vía, cuando nosotros nos orientamos, la competencia autorreferenciada es la que nos ayuda mucho para una buena adaptación y un desarrollo del deportista. Por otro lado, la otra vía, y eso los entrenadores lo notan luego. Si yo actúo así, veo que los oriento más a la tarea o al ego. En este caso, queremos que vayan a la tarea. Y por otro lado, como digo, que estén satisfechos. ¿En qué sentido? Bueno, pues todos tenemos claro, cuando trabajamos en deporte, cuando somos psicólogos del deporte, que lo más importante para un deportista es sentirse competente. Si no se siente competente, la cosa no va bien. Pero la competencia sola no sirve, porque un deportista puede ser competente, pero no querer. Entonces, de ahí la importancia de la unión con la autonomía. Y ahí fue como Deci y Ryan vieron que no solamente la competencia interesaba medirla, sino que es como cuando un niño es muy bueno en natación y su padre le lleva a nadar. Si no quiere, si no tiene ese sentimiento de elección de querer hacerlo, no va a tener una buena motivación, no va a rendir al nivel que se esperaría porque es bueno. O sea, es la unión entre la competencia y la autonomía. Y luego ya, yéndonos incluso a tiempos de Platón y Aristóteles, diríamos lo básico. O sea, nosotros y los deportistas lo que necesitan es sentirse conectado con los otros, tener el sentimiento de pertenencia, el hecho de que lo valoren, lo quieran, lo apoyen, o sea, sentirse que pertenecen a ese lugar. Entonces, las tres son fundamentales y los entrenadores se van dando cuenta de que cuando ellos crean esos climas de empoderamiento, favorecen esa competencia, esa autonomía y esa relación. Yo no he puesto muchos datos de investigación,
hay bastantes en el texto de referencia para quien quiera ahondar o profundizar, pero en uno de nuestros proyectos, en el proyecto PAPA, Promoting Adolescence Physical Activity, no el Papa de Roma, era el acrónimo que nosotros utilizábamos, lo que nosotros vimos es que cuando los jugadores y jugadoras percibían que sus entrenadores creaban un clima de empoderamiento, pues aparecía esa competencia, se sentían competentes, aparecía la autonomía, las dos que hemos comentado, que es fundamental, que vayan juntas, y una buena relación. Y a su vez eso promovía su bienestar. En este caso, uno de los indicadores que nos está dando mejores resultados a lo largo del tiempo, que es la vitalidad, sentirse vivo, sentirse que cuando realmente tienes un proyecto, aunque haya dificultades, las saltas y tienes además muchos deseos de poder desarrollarte, ¿no? O sea, la vitalidad es uno de los indicadores que ahí nos dijo, si hay climas empowering, hay satisfacción de necesidades y vamos favoreciendo la vitalidad. Obviamente, si hubiésemos puesto más, podemos hablar satisfacción con la vida, autoestima, afectos positivos, o sea, todos irían en esa dirección que estamos comentando. Y ahí viene la reina de las reinas, la motivación. Es como decir, y además yo creo que eso lo tienen muy claro los entrenadores. Cuando tú les preguntas qué es lo que quieren, lo que quieren es que sus deportistas estén motivados. ¿Y qué es lo que vamos a decir nosotros? Viendo este modelo, que si el clima es de empoderamiento, hay una orientación a la tarea en los deportistas con el equipo y se satisfacen las necesidades, lo que se promueve es la motivación autónoma, la calidad de la motivación. Y ahí tendríamos un conjunto de variables que luego ya nos irían a predecir esas consecuencias positivas que hemos dicho. Yo no voy a entrar en el tema de motivación. Por ejemplo, a mí esta cara me encanta, creo que esta jugadora está rebosando de disfrute. Y entonces ahí viene la pregunta de por qué. ¿Por qué juega? ¿Por qué juega al fútbol en este caso? Esta era del Valencia, ¿por qué juega al fútbol? Entonces, o si tuviésemos uno que está mal, ¿por qué no quiere jugar? Entonces, el por qué hacen o no hacen las cosas. Y bueno, la que nos está dando, yo diría, muchas respuestas, no solo a la evaluación, sino luego a la intervención, es el continuo de la autodeterminación. De manera que sabemos que a medida que es más autodeterminada es la conducta, a mayor autodeterminación, mejor funcionamiento de los deportistas. Y en este caso, sabemos que la intrínseca es la reina, y que luego hay dos regulaciones extrínsecas, la integrada y la identificada, que favorecen el funcionamiento de los deportistas. He dicho que nos sirve para evaluar, y de hecho hay instrumentos que están a la base de esta teoría, pero a su vez nos ayuda mucho cuando administramos los instrumentos y estamos haciendo intervención psicológica. Si yo veo que no hay motivación, que realmente no hay motivación, el deportista no sabe muy bien ni por qué juega ni por qué está allí, y lo medimos, luego a la hora de la intervención podemos ver si realmente ha habido cambio conductual y su conducta la hacemos más autodeterminada y por lo tanto vamos más hacia la motivación autónoma. Creo que este continuo nos está ayudando tanto a poder desarrollar instrumentos que evalúen como, digo, guiarnos, darnos pistas para cuando nosotros intervenimos. Entonces, por poner uno de las publicaciones últimas sobre cómo se relacionan las variables que acabo de comentar, es un estudio de la tesis doctoral de Nayeli Castillo Jiménez en México con deportistas mexicanos, y donde se vio que el clima empowering promueve la satisfacción de las necesidades psicológicas. Estas a su vez promueven la motivación de calidad y a su vez esto lleva a mayor intención de continuar. Por lo tanto, vemos que la promoción de los climas empowering, ahí hemos visto también pasos de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? De lo que he estado comentando
dentro del modelo que estamos siguiendo. Y una vez llegamos aquí, es como decir, yo me estoy centrando en teoría, pero a su vez estoy presentando, dando una serie de pinceladas de investigación. ¿Pero para qué? Para decir, estamos preparados para intervenir. Ahora, es decir, tenemos datos de apoyo que nos indican que podemos intervenir. Y yo creo que eso de no hay nada más práctico que una buena teoría de Kurt Lewin va muy en esta dirección. Es como ahora podemos ya nosotros ir a llevar a cabo intervenciones y por lo tanto, si vamos a ese programa que hemos dicho, que hemos estado comentando, que queremos más empowering y menos disempowering, diremos que son talleres educativos y haciendo caso a nuestros colegas, Langan y colaboradores, están basados en la teoría. Uy, una interferencia. Basados en la teoría y por lo tanto nos ayudan en lugar de estar inspirados, ¿no? O sea, que esa es la línea en la que nosotros vamos. Se puso a prueba hace ya unos años en el proyecto que he comentado de Empowering Coaching, se hizo en el proyecto PAPA. Y aquí tenemos uno de nuestros entrenadores. Como he dicho antes, no es una lista de conductas, sino que hay una concienciación por parte de los entrenadores de darse cuenta de lo que funciona e incorpora estrategias de cambio conductual para que ellos aprendan a realizar el cambio de conducta personal, qué es lo que no les va bien para aquello que quieren conseguir y cambiarlo. Una vez que han aprendido la teoría, lo que se hace con juegos, preguntas que se le hacen con los balones, qué creen ellos que está bien, qué es lo que no, se interactúa. Hay materiales para llevar a cabo el taller, por ejemplo, las diapositivas, hay algunas como las que tenemos aquí. Aquí aparece, por ejemplo, lo que hemos dicho antes del ABC, la autonomía, la competencia, la buena relación. Y hay una serie de estrategias. O sea, yo creo que ahora, leyendo lo que hay ahí, se puede interpretar algunos de los aspectos de lo que yo he comentado. El entrenador tiene que saber cómo fomenta esa contribución cooperativa, cómo promueve en sus planteamientos, cuando plantea los entrenamientos, la línea de aprendizaje, el que tengan interés en lo que hacen, pero que sea intrínseco, no para conseguir algo, sino por disfrutar del proceso, la maestría en la tarea. Por ejemplo, la importancia que tiene que no manden, que no crean que porque son líderes es la autoridad de decidir solo ellos, sino que promuevan la toma de decisiones de sus deportistas, la autoridad con autonomía. La empatía, nos damos cuenta de la dificultad que hay ser empáticos, aprenden a ser empáticos y finalmente cómo evalúan. Evalúan el proceso, el resultado, entonces aprenden toda esa serie de estrategias para poder luego estar en sus equipos y poder empoderar. Nosotros, bueno, pues desde España, que es desde donde estamos, no tengo ahora esa perspectiva general a nivel internacional, pero ¿qué hemos hecho nosotros durante los últimos años? Bueno, pues hemos formado tutores, sobre todo en los dos países con los que hemos estado y seguimos colaborando, con México y con Brasil, y luego se han formado algunos tutores que querían ser freelance. Y entonces también han estado en esa línea. Y luego no solo hemos trabajado en deporte, sino que también hemos formado a profesores en la escuela, a su vez en centros de protección de menores, que curiosamente fue muy útil el enfoque. Por otro lado, en deportes lo hemos adaptado, bueno, en fútbol fue en Papa cuando lo adaptamos, pero aquí tanto en Inglaterra como en España también en multisport y en tenis también se ha adaptado. Y aquí tenemos a nuestra querida directora del seminario, la profesora Regina en Brasil, impartiendo su seminario,
Luego tenemos a nuestros colegas en México, impartiendo a su vez seminarios, también multisport, en Reino Unido, en España. O sea, nosotros tenemos varios, no voy a poner el vídeo ahora, pero luego si queremos podemos profundizar. Pero sí decir que hemos testado Empowering Coaching. Es como decir, lo hemos puesto a prueba en diferentes momentos. Por ejemplo, uno de los momentos que yo diría a mayor escala fue en el proyecto PAPA, donde hubo un grupo de intervención y un grupo de control. Y lo que nosotros teníamos era ver a lo largo del tiempo si había cambio, desde el principio de la temporada, final de la temporada y principio de la temporada siguiente. Con lo cual ahí lo que nosotros hicimos, que eso es un esquema donde filmábamos, aquí había acelerómetros y a su vez había cuestionarios. Luego era Empowering Coaching cuando se daba el taller, luego a las 4 semanas se volvía a filmar y había focus group, la parte cualitativa. A final de temporada se volvía a filmar, volvía a los acelerómetros y los cuestionarios, y cuando empezaba la temporada siguiente. Entonces, cuando planteamos algunos de los efectos, pues podríamos decir que Empowering Coaching sí que cambia los climas juveniles. Y en este caso, cuando los entrenadores recibieron el taller, y eso pasó también en México, claramente se dieron cuenta de lo que, digamos, hacían para crear climas disempowering y disminuyeron ese tipo de conductas. Por otro lado, cuando los jugadores informaban sobre cómo veían el clima que creaban sus entrenadores, cuando los entrenadores habían asistido al taller, reducían la intención de abandono y desarrollaron mayor deseo de seguir en el deporte. Esto fue en México, un trabajo muy bonito con nuestra querida doctora Janet López Wale, y también estaba el Luis Ródenas como dos de los que estuvieron interviniendo de una manera impresionante durante toda una temporada. Todos los entrenadores de un colegio que tenía 2 campus, y aquí lo que nosotros vimos precisamente cuando ellos empezaron a dar el feedback de lo que habían aprendido, pues bueno, pues estas son las estrategias que hemos dicho que aprenden. Bueno, pues tenemos antes y después del taller, vimos que aumentaron la contribución cooperativa, la línea de aprendizaje, el interés intrínseco, la maestría en la tarea, la autoridad con autonomía. Aprendieron a tomar la perspectiva del otro y a evaluar de una manera más empowering. No pongo más datos, pero hay muchos, podríamos decir, testimonios de entrenadores de qué era lo que ellos percibían que habían cambiado, pero sí que voy a dar 2 muy cortitos, que es un entrenador de fútbol y un entrenador de tenis. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Por ejemplo, este entrenador de fútbol, Vicente Bailach, que es lo que Vicente estuvo en PAPA. Entonces vamos a ver qué dice él del proyecto, de cómo lo... Ups, y ahora va a venir aquello de que yo no sé... ¿Crees que No sé si voy a ser... Vamos a poner primero a Juan Carlos y luego si acaso volveré, porque igual no está enlazado. Vamos a ver lo que dice Juan Carlos. formación en Empowering Coaching es importante para los entrenadores? Bueno, creo que la formación en Empowering Coaching es muy importante porque creo que abre muchas vías de saber comunicarse con los jugadores de mil maneras posibles. Creo que hay muchos jugadores que no son de mente abierta y con este sistema creo que se puede entrar de muchas maneras para que al final la comunicación con los jugadores sea la buena, que se cree un buen ambiente, que el chaval esté contento, que esté relajado y que al final puedas comunicarte en los entrenamientos, en los partidos de una forma muy instructiva y que al final el chaval o los grupos o lo que tengas pues se involucren mucho también en el día a día y puedas contar con su apoyo. Así que realmente creo que es muy válido. He puesto el de Juan Carlos porque el anterior me da la sensación que con todos los cambios que yo he hecho
me da la sensación que no está aquí. Vamos a ver si ahora... Creo que sí. A ver. Creo que sí. Pasa que sale la voz. Vamos a ver. Me ha servido para ser más dinámico, si cabe, entender más a las jugadoras, los diferentes tipos de motivación. Muchas veces entendía que el exceso de motivación era bueno y tenía que mirar la calidad. Ahora he aprendido pues, a saber valorarla. El hecho de crear climas, yo creo que también he mejorado. Todo lo que también les he dejado más autonomía, les he promovido su propia competencia y creo que el resultado para mí es positivo y creo que para ellas también, porque también se ha visto un mejor trabajo en equipo de ellas, un mayor respeto hacia sí mismas, no por el hecho de perder, ya eran peores deportistas y creo que he conseguido que salgan con una sonrisa después de cada partido. Creo que el deporte es un entrenamiento también para la vida misma. Si estás educado en el deporte, en compañerismo, en competencia contigo mismo, afán de superación, motivación, creo que en esta etapa de formación es muy importante y sería un puntito más de cara a un futuro. Hemos podido oírlo. Además, creo que en un minuto transmite bastantes cosas de lo que nosotros queremos realmente que nos cuente. Yo he hablado fundamentalmente del clima creado por el entrenador, pero sabemos y además estamos trabajando también y hemos adaptado el programa para madres y padres y estamos trabajando con el clima motivacional familiar. Y a su vez, este año uno de nuestros objetivos, y entra dentro de un proyecto de fútbol, en el que queremos realmente también trabajar con el clima de pares. O sea, todo lo que sería el conjunto, ¿no?, de entrenador, familia y pares, sabiendo que todo eso nos favorece esa promoción hacia resultados o consecuencias positivas. Cuando hablamos de los talleres, tanto padres como madres, como entrenadores, como he dicho antes, profesores, las valoraciones han sido muy positivas y por lo tanto nuestros planes de futuro, pues continuar con la formación de líderes en talleres y un seguimiento a nivel longitudinal, sobre todo a aquellos que han recibido formación por si realmente hay un cambio después cuando dejan de hacerlo. Y como conclusión, en general, yo diría que nuestras intervenciones no solamente tienen que ir dirigidas a promover la participación, sino la calidad de la participación. Ese fue uno de los proyectos Redeca, que en este caso patrocinados por CONACYT en México, que era la calidad de la participación, y luego la creación de climas motivacionales empowering, pero como he dicho ahora, no solo para entrenadores, padres, profesores, porque todo eso, al ver esos resultados positivos que nos están dando, nos anima a seguir en esta dirección. Y ahí aparece esta diapositiva que a mí me encanta, no sé quién me la hizo en su día, pero es muy bonita, porque ahí hay niños, niñas, entrenadores, y lo que queremos es que realmente disfruten. Y ya está, hasta aquí. No sé el tiempo que he consumido porque ni tengo reloj, hoy voy un poco así a salto de mata que decimos en España, y esto es lo que quería yo comunicar para que tuviésemos ahora pues ese debate o esas preguntas o lo que se considere. Ok, muchísimas gracias, Isabel. Bueno, tenemos bastante tiempo todavía, porque tenemos aproximadamente 40 minutos ahí. Así que tiene más posibilidades de hablar alguna otra cosa si quieres. Bueno, en principio, ¿Dónde? a ver, espera, que esto lo voy a quitar y esto no sé lo que tengo que hacer. Si quieres parar de compartir, Sí, dejar de compartir. ahí está. Aquí estamos. Bueno, Ahí yo está. creo que podemos abrir un turno de palabras.
por ejemplo, yo le diría a Verónica que ella se encarga más de la parte oscura, nosotros nos centramos más en la parte clara. Entonces creo que lo bueno que podemos tener a su vez, ¿no? Es como el comentar aquello que realmente estamos haciendo, la percepción que se tiene desde otros enfoques, y a partir de ahí, pues si tengo que alargar algo más, pues lo comentaremos. Pero primero me gustaría saber si hay preguntas. Yo lo que he querido plantear, y creo que es lo que a nosotros nos da fundamentalmente la base, es que la teoría es fundamental, que a partir de la teoría nos permite poner a prueba muchas hipótesis en la investigación. Para eso necesitamos instrumentos. Yo creo que ese es el punto clave, o sea, es decir, desarrollo de instrumentos de evaluación que podamos luego apoyarnos para poder ver el cambio. Muchas veces si no tenemos instrumentos no hay cambio. Decir que Empowering Coaching, desde que en 2013 se publicó el artículo de Duda, pues está teniendo un gran impacto, y que mi idea fundamental ahora es la parte de la intervención, y que yo he notado, pero además de una manera, he puesto a algunos entrenadores, por ejemplo, a Juan Carlos Ferrero, pues porque Juan Carlos hizo el taller Empowering Coaching. Creo que cuando trabajamos con deportistas a nivel de entrenamiento psicológico, es fundamental que los entrenadores tengan ese lenguaje. O sea, adelantamos mucho. Yo cuando trabajo con un entrenador que no tiene el lenguaje de lo que hemos visto en un minuto en este entrenador de fútbol base, cuesta mucho más poder ir remando en la misma dirección. Y a su vez, cuando hemos tenido talleres con padres, que esa parte me ha parecido muy interesante, cuando los padres primero les preguntas al principio del taller, ¿por qué están aquí? ¿Por qué han venido? ¿No? ¿Qué es lo que quieren conseguir? Y entonces te dicen, pues no quiero que mi hijo no sufra, se pone muy nervioso, quiero que disfrute. Entonces, ¿cómo te das cuenta que ellos no entienden lo que le hace a su hijo disfrutar, lo que sus intervenciones, cómo les van a llevar a que ese hijo o esa hija realmente lo pase mal? ¿Qué concepto tienen ellos de competencia? O sea, todo lo que hemos estado comentando. Y ellos, cuando ellos lo entienden, claro, están ya colaborando de una manera importante, porque ya no es solamente llegar y subir al coche después de entrenar. ¿Quién ha ganado hoy en lo que habéis hecho? Es la importancia de preguntar, ¿y qué tal ha ido el entrenamiento? ¿O qué es lo que has aprendido hoy? ¿En qué estáis progresando el equipo? O sea, que cuando los padres hacen eso, es muy interesante. O sea, es muy bonito cuando ellos entre ellos se comunican. Y luego otra cosa que también voy a comentar hasta que haya preguntas. Y he puesto ahí algunos porque hemos dado talleres en fútbol, hemos dado talleres en tenis a nivel específico, a nivel escolar, pero una de las que a mí más me gustó y me sorprendió es cuando damos talleres a entrenadores de diferentes deportes. Y tú puedes tener, pero no solo deportes, danza. Nosotros estuvimos aquí en el campo de deportes universitario, se formaron a todos los entrenadores de la Universidad de Valencia, y lo bonito teníamos de flamenco, la profesora de flamenco, la de yoga, pero luego teníamos todo tipo de equipos deportivos y deporte. Y hablaban de lo mismo. Entonces, cuando estamos hablando porque muchas veces viene aquello de, pero esto está adaptado solo a la base, o esto solo es para los inicios, o para tal tipo de deporte. No. Cuando hablamos de motivación, cuando estamos hablando de procesos motivacionales,
nosotros estamos hablando de algo universal y que el cómo entiende la motivación un niño de 10 años y cómo la entiende un deportista de élite, la base, y cuando hablamos de calidad de la motivación es lo mismo para un niño de 10 años y para un deportista de élite. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo en la investigación, que estamos viendo en la práctica, entonces todo eso es lo que yo creo que sí que podemos resaltar. Y no sé si alguien tiene alguna Tenemos pregunta. aquí a Verónica, pero yo quería hacer un comentario acerca de que decía Juan Carlos Ferrero, porque Juan Carlos fue el número 1 del mundo de tenis y ahora es un entrenador. Y también tenía un aprendizaje con el empowering, con el taller, lo que significa que no importa el nivel de deportista o de entrenador, todos pueden beneficiarse de un taller empowering coaching. Y yo tenía oportunidad de trabajar con entrenadores de altísimo rendimiento y que también tenían cambios por el taller. Así que lo que decías ahora es verdad, no es solo para los entrenadores que trabajan con jóvenes deportistas, pero es para todos, es para todos. Así que para mí fue muy gratificante trabajar con entrenadores de alto rendimiento y perceber que los entrenadores de alto rendimiento también hacen cambios comportamentales porque perciben que muchos de sus comportamientos no son adecuados, pero tenían aprendido así con sus propios entrenadores, así que intentan reproducir lo que tenían hecho sus entrenadores, pero cuando perceben que hay otras formas de comportarse más saludables que van a traer deportistas con más vitalidad o bienestar. Eso es muy positivo, ¿no? Claro, Así yo creo que has dicho algo ahora que es la clave. Los entrenadores no reciben formación de cómo crear los climas, sino que ellos imitan a sus entrenadores, a los que han visto que les ha ido bien, pero a veces los entrenadores que han tenido pueden haber sido disempowering y no haber tenido modelos de cómo tendría que ser su entrenador. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en esa situación, es cuando te das cuenta de la importancia que tiene que ellos aprendan y se den cuenta, como tú has dicho, de ese entrenador de élite, que se den cuenta de las cosas que están haciendo de forma que promueve más inseguridad, que puede promover más burnout. O sea, ahí entramos nosotros tenemos una tesis sobre percepción de esfuerzo en fútbol y cómo la creación de los climas motivacionales disempowering lleva a mayor percepción de esfuerzo y a mayor burnout. Es como, yo me he centrado más en lo positivo, pero cuando te vas a temas de los problemas que causan los entrenadores cuando crean esos climas disempowering, pues están ahí. Y yo hoy no me he centrado en la salud mental. Cuando hablamos de temas de salud mental y sabemos que es un tema central en la actualidad, sabemos que los entrenadores pueden hacer mucho daño, mucho bien. Como un deportista, lo que el deportista entiende que es ser competente, lo que el deportista entiende que realmente le lleva al éxito, guiado por un entrenador disempowering, le puede hacer caer en muchos problemas. y es interesante que puede hacer daños para sus deportistas, pero para ellos propios también, por su forma de comportarse, que es muy difícil trabajar con esta forma muy negativa de trabajar siempre, hace daños para los propios entrenadores, ¿no? Verónica tiene aquí su Verónica. participación. Verónica, por favor. Bueno, primero agradecer a Isabel, que siempre comentábamos con Mario, la voz dulce y esa forma tan cálida de poder transmitir los conocimientos y tanta información en tan poco tiempo, así que agradecerte. Y bueno, yo justamente que miro más ese lado más negativo y cómo poder prevenir ese burnout tan dañino, muchas veces las consultas que vienen es cómo intervenimos para prevenir el burnout. Y siempre un poco la respuesta está en que no hay recetas
y que se trabaja de forma indirecta, es decir, que si trabajamos los enfoques positivos y la motivación, es una manera de prevenir el burnout. Y pensando en esto y en esto de unir dos teorías tan potentes como la teoría de la autodeterminación y la teoría de metas de logro, la pregunta es, ¿la unión viene porque percibieron la necesidad desde la realidad, desde la práctica, de que las teorías por separado, si bien eran beneficiosas, no resolvían un poco el problema? ¿O al revés? Quizá las teorías por sí mismas fueron generando esa necesidad en la práctica aplicada. Sería como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Fue esto responder a una necesidad que las dos teorías no generaban, más allá que son sumamente potentes por separado, pero claramente cuando vemos los resultados del Empowering Coaching, y es muy fuerte, ¿no? Ver cómo cubrir las necesidades, cómo un clima a la tarea, me impactó esto de la vitalidad, ¿no? Cómo impacta directamente en la vitalidad de los deportistas. Entonces, un poco saber ahí que el surgimiento, el nacimiento de esto. Bueno, primero que nada, Verónica, yo encantada de verte porque creo que no nos habíamos visto. Bueno, te vi el otro día en tu presentación, que me gustó mucho, pero no te había visto desde Puerto Rico, que no habíamos coincidido y además nos conocimos allí, igual que a Regina. Entonces, claro, encantada de verte y agradezco tus palabras. Yo realmente creo, porque claro, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Yo creo que cuando nosotros investigamos y si tú analizas la trayectoria de diferentes, por ejemplo, Joan Duda o nosotros aquí, o puede ser otros investigadores, por no abrir otros nombres. Pero fíjate que hemos trabajado la teoría de las metas de logro por separado en diferentes trabajos y hemos trabajado independientemente por separado también la teoría de la autodeterminación. Pero de repente, cuando tú te vas al clima, tú te das cuenta que en el clima, si te quedas solo con una teoría, tú no tienes las otras dimensiones. Es como decir, el panorama que captas no es un panorama tan completo. Es como si yo me quedo con la teoría de las metas del logro, sé que me voy al clima, implicación a la tarea, al clima, implicación en el ego. Y por lo tanto, estoy hablando de competencia. El concepto que está a la base es el concepto de competencia. Y por lo tanto estoy diciendo cómo esos entrenadores favorecen a una competencia o promueven una competencia que está más orientada a la tarea o al ego en sus deportistas o en su equipo. Pero estoy hablando de competencia y disfrute. Podría hablar de competencia y disfrute. Pero sin embargo, si yo ahora me voy a la teoría de la autodeterminación, yo en la teoría de la autodeterminación hablo de competencia, pero no hablo de competencia en el sentido que habla la teoría de las metas de logro. Porque ahí habla como si estuviésemos yendo a Bandura. Y tú dices, yo me voy a Bandura y hablo de autoeficacia. Y por lo tanto estoy hablando de la competencia percibida que tiene un deportista o un equipo. Y en ese caso, cuando a mí lo que me interesa mucho, porque he visto que funciona mucho y muy bien cuando trabajamos con deportistas, es la parte de si es maestría, es tarea o es ego, porque son claves cuando conocemos en qué dirección van, qué está más alto, porque están las dos, qué está más alto, qué está más bajo. Entonces ya es como decir, hay ya una integración. Desde el punto de vista de procesos mediadores en el modelo, tú tienes tanto lo que sería la orientación a la tarea o la orientación al ego en la parte oscura, y luego ya cuando estás hablando de las necesidades. Pero para mí ahí hay un complemento, por eso en el modelo incluso está como que se complementan. Y luego, por otro lado, lo que he dicho del ambiente. Si yo me voy a lo que es el clima de implicación en la tarea, solo veo cómo se fomenta esa orientación a la tarea o al ego en los deportistas. ¿Qué se promueve? El esfuerzo, el progreso, la mejora, el avance, o se promueve más bien la comparación, solo los que destacan son los buenos, se castiga el error, ¿no? Que eso solamente veo esa parte. Ahora, a mí me interesa también
ver si hay autonomía. Si el entrenador se está poniendo en el lugar del deportista, si está captando lo que quieren, si realmente está esos sentimientos, ¿no? de querer, está la voluntad, el bolo, la voluntad de la acción. Y por cómo se promueve eso. Y por otro lado también, qué tipo de clima de cuidado se está dando. Entonces, si me quedo con una, no tengo la visión tan completa. Entonces, el quedarme con dos, y además dos que son compatibles, porque no estamos hablando de unir por unir, estamos hablando de que unimos dos teorías que son compatibles, que hablan de la propositividad, que están hablando de la importancia de lo intrínseco, que están hablando de la importancia de la persona, aparte del deportista. Entonces, estás en un marco que te permite unir dos, podríamos decir, dos perspectivas que casan bien, que te dan una visión más amplia, una visión más completa, tanto del clima como del propio deportista. No sé si eso lo ves por ahí. Sí, muchísimas gracias. Y justamente es esta mirada como integradora, ¿no? Que a veces utilizamos determinadas herramientas, determinados modelos teóricos y no somos capaces de ver que quizá hay otro que puede ayudarnos a entender ese ser humano en completo. Entonces, por eso un poco es de dónde surgió, si realmente esto, ¿no? De ver tanto las necesidades como esto de lo que es la concepción de éxito o fracaso. Entonces, bueno, la verdad que entender esto, nosotros que tenemos la necesidad de crear intervenciones e instrumentos, nos hace quizá mirar con Regina, Mario y demás, que nuestras realidades necesitan más de una teoría para poder comprender lo que les sucede tanto a los entrenadores como a los deportistas, ¿no? Y me quedo con esto de la vitalidad, porque nosotros en Uruguay tenemos unas tasas de suicidio adolescente, de riesgo suicida altísimo. Y en el hecho de trabajar con adolescentes, uno ve que cuando tienen un proyecto vital, más allá de ser deportista, y ese proyecto vital, una de sus patas es el ser deportista, vemos que tienen como otras herramientas para afrontar la dificultad. Entonces, bueno, por eso me asombró y esto de tener una práctica basada en la evidencia, un resultado de la literatura, de las investigaciones, que ayuden a mostrar, ¿no? que esto de trabajar con los proyectos de vida es muy importante independientemente del área donde se desempeñen. Así que nada, muchas gracias, Isabel. Gracias a ti. Bueno, tenemos acá Mateos y después Mayo. Mateos, por favor. Sí, buenos días, profesora Isabel Buenos días. Balaguer. En la conclusión de la charla de señora, dice que las intervenciones dirigidas a promover la calidad de la participación a través de la creación de climas motivacionales empowering. Que estes são os objetivos do Empowering Coach. Pero quando olhamos mais aprofundadamente, assim, quando a gente olha de forma mais aprofundada para o que é o Empowering Coaching, me parece que existe algo muito maior, que é uma forma de se relacionar com o outro, buscando desenvolver o máximo de suas potencialidades e respeitar as suas individualidades. Então, me parece que ele não é só o Empowering Coaching, ele não é só aplicável no contexto esportivo. Ele é uma teoria que explica a maneira que a gente enxerga as relações humanas e também uma forma de promover essas relações humanas da melhor forma possível. E aí, dentro desse contexto, eu gostaria de perguntar para a senhora, antes de trabalhar com o Empowering Coaching, a senhora trabalhava fundamentada em quais referenciais teóricos? E em qual momento a senhora percebeu que a teoria da autodeterminação
e a teoria de metas de realização eram melhores para explicar o relacionamento entre atletas e proporcionar um modelo de relacionamento, de proporcionar formas de atuar com o coaching. ¿Comprendeste, Isabel? ¿Cuándo, no? Sería ¿cuándo se produjo? Sí, Pregunta. como tú, porque decía Mateus que le pareció que el empowering coaching es mucho más do que la creación de climas motivacionales, es dar una mirada para la persona en cuanto persona y trabajar con seres humanos y las necesidades de los seres humanos. Y él quería saber, ¿a partir de qué momento de tu carrera profesional, académica, percibiste que había la necesidad de trabajar de esta manera? ¿Y cómo trabajabas antes? ¿Y a partir de qué momento tenía percibido que tenía que fazer cambiar o incrementar tu forma de trabajar en una perspectiva como del empowering coaching? Sí, más o menos lo había captado, pero agradezco también a Regina que haya hecho ahora este resumen. Yo creo que los psicólogos tenemos unos valores, o sea, que nos movemos por valores, no somos neutros. Y que cuando tenemos nuestra forma de mirar, nuestra mirada y qué es lo que queremos conseguir, ya para mí desde siempre era la promoción del desarrollo óptimo de la persona. Pero el desarrollo óptimo tanto en el deporte como anteriormente pues en la clínica, que era parte más individual. Y eso ha sido una inquietud de siempre, pero que, en la época nuestra de formación era un estilo más conductista, donde lo que teníamos era que solucionar problemas. Y cuando aparece la psicología positiva, yo creo que nos lleva a otra mirada, o sea, nos lleva a otra mirada en el sentido de que podemos potenciar lo que hay en el ser humano. O sea, es como se puede potenciar lo que hay, los valores, se puede potenciar realmente las habilidades, incluso las relaciones, que creo que son básicas en nuestra vida, ¿no? Entonces, yo diría que yo siempre he tenido esa mirada y que cuando me doy cuenta, tanto en la teoría de las metas de logro como en la teoría de la autodeterminación, que hay una forma de entender el funcionamiento psicológico para lo que es el desarrollo, la potencialidad de uno mismo, y ahí entra el bienestar eudaimónico. Quiero decir que para mí uno de los puntos claves es cuando hablamos, Verónica hablaba de vitalidad. Vitalidad es uno de los indicadores que funciona mejor en el bienestar eudaimónico. Entonces, yo creo que cuando lo que queremos es el desarrollo del ser humano, ahí entramos en todo lo que tiene que ver con el bienestar. Es la parte de encontrarse uno bien consigo mismo, pero no desde el punto de vista hedónico, que no pasa nada, que uno hedónicamente esté bien, fenomenal. Los afectos positivos, la satisfacción con la vida, yendo a dinner, en todo el enfoque hedonista o del bienestar subjetivo, eso es fundamental. Pero la parte que a algunos, que yo creo que todos los deportistas no, o todos los seres humanos tampoco, pero aparece en algunos el deseo de desarrollarse personalmente, el desarrollo personal. Ya hemos tenido a Rogers o hemos tenido a otros teóricos antes que no estaban dentro de lo que podríamos hablar como psicología positiva, pero ya estaban. Entonces, claro, lo que creo que hay es esa forma de captar que a través de la motivación, a través de la forma de vivir la experiencia, uno puede desarrollarse de una manera
óptima o te frena. Y ahí es cuando entramos con el contexto social, porque claro, no hemos hablado de resiliencia y sabemos todos que la resiliencia es clave, porque el que tiene resiliencia y está en un entorno disempowering puede soportar mucho mejor la situación. Nosotros tenemos algunos estudios donde tenemos resiliencia y luego satisfacción y frustración de necesidades. Y cuando hay resiliencia, no se sufre de la misma manera, ¿vale? El contexto se vive de otra manera. Entonces, yo creo que el hecho de buscar, sobre todo, es tener esa mirada en el desarrollo óptimo del ser humano, y en este caso estamos hablando de deportistas, pues para mí siempre ha sido importante, y las teorías motivacionales que hemos comentado, por ejemplo, no vi eso en la teoría de liderazgo de Cheladuray, no vi eso en la teoría de liderazgo de Smith y Small. Yo he trabajado mucho, por ejemplo, me interesa mucho el autoconcepto, la autoestima como parte central del self, y entonces en la motivación vista de la teoría de la autodeterminación, ese es el camino, es el self el que dirige. Y cuando es el self el que se autodirige, es cuando conseguimos esa vitalidad y ese desarrollo óptimo. No sé si eso, pero va todo en esa línea. Es como que vas avanzando con una mirada ya puesta en lo que para ti es importante, que es ese desarrollo óptimo, y luego vas viendo teorías que te acompañan para que eso se produzca. Y luego las pones a prueba porque dices, ¿será que yo lo veo así y ya está? ¿O esto funciona? Y las pones a prueba. Muchas gracias. Sí, es verdad, el mismo se pasó conmigo con la teoría de Bronfenbrenner. Cuando Claro. la encontré, sí, para mí poder explicar muchas cosas que yo observaba y no conseguía explicar muchas veces porque las teorías anteriores no me permitían hacer esta mirada de esta forma. Y Bronfenbrenner entró ahí Claro. muchísimo bien. Sí, es verdad. A mí me parece Bronfenbrenner, siempre me ha parecido el modelo. Es como decir, nosotros cuando vamos a Bronfenbrenner estamos en la parte central y estamos en las relaciones cara a cara y estamos con el ser, con sus valores, la persona o el equipo. Pero cuando tú ya te vas a las dimensiones de fuera y las integras, claro, es que eso ya fantástico. Sí, sí, y una idea que nosotros tenemos que es mezclar las dos cosas, la teoría de Bronfenbrenner con el empowering, y creo que hay una forma de mezclar eso también, porque las dos pueden ser muy complementarias también, las dos posibilidades. Ya hablaremos, ya hablaremos. Eso me parece muy interesante. Mario, por favor. Sí, dame un segundito, por favor, que justo estoy alternando mis responsabilidades de papá y acá escuchando Ahí está a la gran Fabrizio. Isabel. Estás Sí, está acá justo, sale haciendo del de baño. papá. Estás haciendo de papá. A ver, Combinando. enséñanos Mira, la algo preciosidad. muy rapidito. Fabri, Ah, qué lindo que está. Ay, Fabrizio. Y además también tienes un perro precioso. sí, que está por acá. Mira, rapidito. Acá. Bien. A ver. Ahí está. Maca. No. Ahí. Qué linda. Y mira, mi pregunta va un poco en ese contexto. Justo tú lo has puesto, Isabel, y siempre es un placer escucharte y agradecido por todo ello. Lo pongo en ese contexto. Tú has dicho algo muy importante, ¿no? Tener un sentido de vida, tener una planificación. Y el Empowering Coaching, cuando lo conocí, cuando estuvimos viendo y también que venía un poco yo de mis trabajos y decía, wow, esto trata de englobar más allá de lo que uno estaba viendo, y también ahora con Regina, con todo el modelo de Bronfenbrenner, comenzamos a unir cabos y decimos, ¿qué tanto debe ser nuestro trabajo? Y ahí va un poco mi pregunta. Desde tu experiencia, Isabel, ¿cómo poder llegar a esos entrenadores que muchas veces tienen y no tienen esa visión de trabajo con sus deportistas, a que puedan ser no solo deportistas, sino sean y tengan ese proyecto de vida, que tengan esa vitalidad por querer hacer otras cosas alternativas? Es un poco lo que yo llevo con la carrera dual que vengo trabajando. Dentro de tu experiencia, trabajando desde el enfoque del Empowering Coaching, ¿has tenido esa
esa relación con aquellos entrenadores en la cual fomentan también el que sus deportistas no solamente sea deporte, sino también vean otra alternativa como plan y proyecto de vida. Era un poco ahí por ahí mi pregunta, que iba relacionada con todo ese contexto. Y muchas gracias, Isabel, siempre por tus precisiones y lo que nos permite abrir. Y ahí está pensando muchas cosas. Ahí ya después le voy a comunicar a Regina, a Verónica, que venimos trabajando en toda una línea muy fuerte, en todo lo que se nos ocurre, ¿no? Cada vez que estamos acá se nos ocurre, decimos nosotros locuras, pero son parte de esas proyecciones que queremos siempre avanzar y avanzar. Y ahí está todo, toda la familia siempre inmiscuida. Un besote. Muy bien, Mario, gracias, muchas gracias. Además, yo creo que has dicho algo, es el proyecto de vida o realmente es lo que luego te lleva a que las personas incluso consigan ese bienestar eudaimónico, esa realización personal. Si no hay proyecto de vida, y en la línea que estamos comentando, lo veo muy complicado. Ahora, desde el punto de vista, porque yo creía que me ibas a preguntar otra cosa. Creía que me ibas a preguntar cómo los entrenadores que son disempowering podemos llevarlos a ser empowering, pero en esa pregunta no me la habéis hecho. Vamos a ver, en este caso concreto, yo conozco entrenadores que son más que entrenadores. Es como decir, tú a veces tienes entrenadores que cuando te están formando, y sobre todo si van en el enfoque que nosotros estamos hablando de no solo deportistas, sino también persona, es cuando están poniéndose en el lugar de la deportista y lo están empoderando, pero no solo empoderando como deportista, sino también como persona. Y en eso podría ir perfectamente esa realización personal. Ahí hay el vídeo del coach Carter, que yo creo que todos lo hemos visto. Y yo creo que en ese caso el coach Carter va más allá de ser solamente entrenador y no solamente consigue que sus deportistas triunfen como deportistas, sino también como personas. Y ahí entran ¿no? esa forma de comunicar, de transmitir, pues la carrera dual que tú estabas planteando. Porque en el coach Carter yo creo que hay también una carrera dual. Es como, por un lado, él está formando a los jugadores de baloncesto, pero por otro lado lo que está es diciéndoles la vida requiere otras cosas, está vuestra formación, están vuestros estudios y luego está el ser mejores personas. Entonces, por ahí creo que cuando en esta línea que vamos, yo creo que el entrenador se abre a buscar esa proyección de no solo el jugador, sino también la persona. Muchas gracias, Isabel. Y me voy a colgar de tu propia pregunta. ¿Y cómo hacemos con aquellos entrenadores, dicen Powering? Y que, ojo, y ahí un poco conversamos con Regina y con Vero en algún momento, hay ese tipo de entrenadores que por más que trabajamos, que por más que estamos ahí consolidando, enviando esa triada de la investigación, la práctica, la teoría, son resistentes y muy resistentes. Claro. Yo le he dado muchas vueltas al tema, como podéis imaginar, igual que vosotros. Es decir, que estamos en el mismo barco de cómo podemos conseguir que los niños o los no tan niños no sufran, porque al final la consecuencia es que lo pasen mal los deportistas o el equipo. Entonces, a lo que les lleva es a que realmente haya malestar, a que realmente en lugar de una realización se frustre la realización. Entonces, cuando nos planteamos eso, yo creo que una vía que ayuda es la comunitaria. O sea, yo creo que cuando realmente se trabaja en grupo, es como cuando nosotros, por ejemplo, en el proyecto de México, una de las cosas bonitas que vimos va en esa línea. Es como un entrenador le comenta a otro cómo ha mejorado o cómo sus jugadores están yendo mejor, y entonces ellos mismos se están ayudando a cambiar. Es como, eso sería lo que dirían la psicología comunitaria y la importancia del grupo. Cómo el grupo muchas veces hace mucho más que nosotros a nivel individual. O sea, pero ya no solamente es cuando te están escuchando en una sala, sino es luego en el día a día.
Y lo bonito cuando hacemos intervenciones de ese tipo son intervenciones a largo plazo, porque muchas veces nos quedamos con que ha ido muy bien, ha funcionado, pero ahora toca el que esto continúe. Aquí en Valencia, el de México ya os he dicho que a mí me dio esa pista clarísima, es como la comunidad, como los propios entrenadores favorecen que otros lo vean como ellos, o lo que no ven y que les cuesta mucho, tienen la cabeza muy dura, pues entonces puedan entenderlo a través de otros. Y mi querido, uno de mis maestros, Amalio Blanco, dio una conferencia el miércoles pasado, bueno, el jueves pasado, en la Academia de Psicología y aquí en la FEPAD, y lo que planteaba era eso, cómo el grupo, él trabaja mucho en comunitaria, pero en problemas sociales. Y es que lo veo claro. Es como decir, si tú estás dentro de una organización, por ejemplo aquí el Valencia Club de Fútbol, que nosotros hemos formado a todos los entrenadores de Valencia Club de Fútbol, desde el fútbol 8, fútbol 11 y a su vez también a los directivos del Valencia. ¿Qué sucede ahí? Que se ha creado un clima que es el clima de empoderamiento, pero que va de arriba abajo, todos lo comparten, pero luego entre ellos se hablan, entre ellos se comunican, entre ellos se dicen qué han conseguido, cómo lo han conseguido, y ahí estamos ya en la psicología comunitaria. Es un enfoque comunitario que nos ayuda más que un enfoque individual. El grupo como sanador, que diríamos, o como persuasor, es la parte de la persuasión que puede tener un grupo, y de ahí conocemos en la teoría, en la historia de la psicología, cantidad de grupos que han actuado mejorando a otros. No quiero nombrar alcohólicos anónimos, gente con problemas, como entre ellos salen de ahí, pero en el caso que yo estoy planteando, no es que vamos al problema, sino que los que están viviendo esa situación, a medida que lo están captando, pues entonces están ayudando, transmitiendo a otros. Y ahí entraría mucho a lo mejor el Bronfenbrenner. Sí, sí, acerca del contexto, ¿no? Isabel, una pregunta. Tú tienes ya hace muchos años que trabajas con los talleres y ¿hay percibido, por ejemplo, a lo largo del tiempo, si hay una tendencia a regresar al comportamiento previo o ese comportamiento de cambio de los entrenadores se mantiene a lo largo del tiempo? Por ejemplo, haciendo follow-up de 1 año, 2 años, 3 años, no sé cuánto tiempo, si hay una tendencia, porque en los deportes de alto rendimiento nosotros necesitamos de resultados. Y muchas veces si los resultados no vienen, hay una tendencia de las personas regresarem a un modelo conocido y no a un modelo nuevo de conducta. ¿Tiene algún resultado acerca de eso? Lo que acabas de decir ahora me ha recordado uno de los talleres nuestros del Valencia. Había uno de los entrenadores, era el entrenador del segundo equipo del Valencia y él había sido del primer equipo. ¿De fútbol? De fútbol. Okay. Y precisamente planteaba lo que tú estás diciendo. El hecho de decir, bueno, yo estoy movido por los resultados, pero no porque yo quiera, sino porque me obliga el club. Yo tengo que presentar unos resultados. El proceso hasta que se entiende que trabajando en el proceso, valga la redundancia, te puede llevar al resultado, todos sabemos que eso es fundamental cuando entrenamos a deportistas. Es como cuando ellos entienden que es a través del proceso cuando llegan a conseguir el resultado que buscan. En este caso, él entendió lo mismo. Es como decir, pasa que todo depende de que yo tenga bastante tiempo para que mi equipo realmente consiga el nivel que yo quiero conseguir para que entonces gane. Y a lo mejor al principio tengo que pasar por algunos, podríamos decir, resultados en los que se pierda, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho del entorno. Yo creo que el entorno ahí es un gran estresor.
Y entonces si el entorno te pide y tú estás por ejemplo, ahora estaba yo hablando del Valencia. Si el Valencia tiene una filosofía conjunta y entonces saben todos, y la directiva también, que hace falta un proceso y un tiempo para que eso se dé, porque van ahí con un proyecto determinado, pues ya hay como un apoyo. Pero si tú te estás moviendo, es como un mar embravecido, que tú resulta que, ¿sabes? Es como al final a veces uno no puede mantener lo que realmente cree porque tiene que cambiar para ir a buscar esos resultados. Yo creo que depende, ¿no? De eso depende. Sí. Sí, la filosofía del club muchas veces va a moldar el comportamiento, la conducta del entrenador. Así que por más que cree que sería importante de una forma, la propia filosofía lo implica a hacer de una otra forma, ¿no? Sí. Y tenemos datos de eso, hay investigación, porque fijémonos que una parte bonita es precisamente ahora lo que nosotros tenemos como clima empowering, disempowering, arriba, qué presiones puede tener, eso desde la investigación es de futuro, ¿no? ¿Qué presión hay ahí para que se promueva eso o qué es lo que hace que se cambie y cambies a otro tipo de clima? Porque claro, es que a veces está el error de que el clima disempowering es mejor, porque la gente cree que el disempowering es como más exigente y ese es un error, porque no es más exigente, es peor, porque lo que haces es que a nivel de competencia estás insultando, estás bajando la competencia. Por otro lado, a nivel de bienestar, haces que haya dudas, que haya presiones y mayor ansiedad. Entonces, cuando son inteligentes y lo ven, pues no es tan fácil que cambie, porque no es lo que tiene que cambiar el clima. Lo que tiene que cambiar a lo mejor es el estilo de entrenamiento que estén llevando, otra cosa, no sé. O sea, no. Pero hay mucho error en eso con los entrenadores. Y hay una idea, creo, que el clima disempowering tiene más control sobre la situación, lo que no es verdad, ¿no? Porque creen que si son más duros, más, ¿no? Tienen mucho más control sobre sus jugadores, y creo que no es verdad. Pero a veces tienen miedo, los entrenadores a veces tienen miedo. Quiero Sí, decir, ellos afrontar una situación donde los jugadores les den su opinión y les den iniciativa, no todos los entrenadores están preparados para eso. Entonces se tienen que preparar. Quiero decir que el punto ahí está en que los entrenadores tienen que estar preparados para eso. sí, es verdad. En los talleres que yo tenía oportunidad de ministrar, siempre que hablamos de autonomía, muchos se quedan, no, autonomía no, yo tengo que tener la última palabra, yo tengo que tener el control, pero muchas veces tiene dificultades para comprender que es una autonomía con control, no es una autonomía que cada uno hace lo que quiere, ¿no? Exacto. No es un laissez-faire lo que se está planteando. Sí, sí, sí. Entonces, Sí. yo me acuerdo, nosotros trabajamos en centros de protección de menores, formando entrenadores, a educadores en este caso, y ellos nos lo dijeron, allí tenían niños peligrosos, Sí, sí. pero lo que ellos te planteaban es que hemos recibido recursos para saber cómo ganar, cómo comunicar, cómo... O sea, que no solamente lo podemos aplicar en esos casos, el propio entrenador cuando aprende técnicas, es como que él interacciona mejor y tiene otros recursos. Sí, verdad. Mateus? Rapidamente. Professora Isabel, pela experiência clínica e acadêmica da senhora, você já percebeu se existem algumas características individuais que sejam mais importantes do que o clima motivacional colocado para o atleta? O que você quer dizer com isso? Características individuais de quem? Características individuais, características psicológicas que são inatas, que Dos já treinadores ou dos dos atletas? atletas, que se colocados num clima motivacional, por exemplo, disempowering,
eles não vão sofrer as consequências que o clima motivacional desempowering traria. Mateus, lo que tú decías acerca de la resiliencia, La que personas resiliencia, iba a más comentar resilientes eso. tienen más capacidad para lidar con climas desempowering que los Sí. no resilientes. Por eso hay otras características psicológicas que de alguna forma tienen esa misma cosa de la resiliencia. Es que Mateus está estudiando el grit, la Ah, garra. ya. Así que la base de su estudio es saber si la garra de alguna forma Mm. tiene una posibilidad de que las personas con más garra perciban los climas de una forma diferente. No, yo creo que ahí la más clara es una persona con alta resiliencia, una persona que tenga clara su autonomía, que se vea competente, pero sobre todo la resiliencia es un buen escudo. Y uno muy peligroso es el perfeccionismo. Nosotros hemos trabajado también bastante con perfeccionismo y ahí sí que si te encuentras con climas disempowering pueden hacer mucho daño. Por ello no he tocado el tema de problemas, pero obviamente hay grandes problemas cuando los climas son controladores, tienes gente que es más propicia para sufrir o para tener ese tipo de causas, ¿no? O sea, que ahí hay más riesgo. Sí. ¿Verdad? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o observación para la profesora Isabel? ¿No? Bueno, así que encerramos 8 semanas de trabajo con colegas muy especiales, así que en tu nombre, Isabel, yo agradezco a todos los colegas que participaron de una forma muy simpática para compartir sus trabajos, sus experiencias de Sudamérica, de Europa, de Caribe, que teníamos ahí los colegas de Cuba, y esta posibilidad de estarnos, como tú decías, compartiendo experiencias, compartiendo lo que hacemos, y todos hacemos trabajamos en una misma área de la psicología del deporte, así que tenemos esta posibilidad de tener esos seminarios con la participación de todos, la participación de los alumnos, de los participantes, no solo alumnos. Así que para nosotros de la Universidad San Judas fue un placer inmenso tener ese primer seminario y ojalá podamos hacer el seminario 2, invitar a otros colegas. Tenemos mucha gente buena para participar aquí con nosotros y la posibilidad fundamentalmente de tenerle en mayo del próximo año con nosotros. ¿No es, Verónica? Vamos a hacer ahí todo lo posible para que Isabel también pueda estar en Montevideo. para que pueda, sí, conocer a Uruguay, que es muy lindo, muy chiquito, muy chiquitito, pero muy lindo, y después quizás a Lima, no, Perú, y regresar a Brasil, así que ojalá tengamos la oportunidad de tenernos acá en nuestros países, compartiendo compartiendo todas esas experiencias y esa sabiduría que tú tienes ahí, que viene de la vida, de la familia, de tu trabajo, de todas las personas con quien nosotros tenemos la oportunidad de trabajar. Yo estaba mirando ahí tu discurso de cuando tenías entrado en el colegio de psicólogos, la Academia de Psicólogos de España, y que tú empiezas agradeciendo a 3 personas que fueron muy especiales. Ese es para nosotros, es muy importante saber que tenemos siempre personas, los tutores que forman parte de nuestra vida y parte de quien somos como profesionales y como personas. Así que eso es siempre muy importante. Y tú fuiste una que tenía hecho parte de mi vida y hace parte hasta hoy de mi vida en estos últimos años, de 10 años para acá, ¿no? De Puerto Rico para acá, así que tenemos esa oportunidad de trabajar juntas. Igualmente, igualmente. Yo creo que esta área en la que estamos, lo bonito es la interacción. Y bueno, pues lo bueno, y por eso te felicitaba antes, es por la organización y ver desde distintas partes
del mundo, ¿no? Cómo se está trabajando y cómo podemos aprender unos de otros. Yo creo que esa es la parte más rica que tenemos y sobre todo utilizar la lengua española, o sea que no tenemos que hablar en inglés. Yo ahora me voy, la semana que viene me voy a Taiwán, a Taipei, y estoy preparando mi presentación en inglés y no es lo mismo. O sea, podemos hablar inglés o podemos hablar, pero el español, pues eso, nos permite pues una expresión más espontánea, es más de lo vivido, ¿no? Nuestra lengua madre es importante también para comunicar y transmitir y estar en contacto. Es verdad. Así Gracias, que Regina. agradezco Gracias a todos. muchísimo. Agradezco a todos que participaron, que están aquí ahora, en ese momento, los que van a estar después mirando el YouTube. Y que fue realmente un placer inmenso estar con todos y ojalá vamos a seguir trabajando, siempre juntos, lo más importante, siempre juntos, ¿ok? Así que un beso muy grande a todos. Podemos que abran las ventanillas para sacarnos una foto de despedida acá. A ver. Algunos por ahí. Algunos, tienes solo creo que, a ver si conseguimos sacar una foto. A ver, 1, Natalia. 2, 3, Natalia. Una más, porque nunca sabemos cuándo sale, ¿no? Pronto. Ok, queridos amigos, un beso muy grande a todos. Isabel, una vez más. Muchas gracias a todos, Chau, Isabel, chau, un gusto, un Regina, placer siempre escuchar a Isabel. Leo, Sucha, Chau, Regina, Verónica, chau, Vero, chau a todos. Mario. Chao. Muchas gracias. Ha sido un placer Un realmente. gustazo, fuerte abrazo a todos. Chao.